¿Que no te alegras de ver a tu hermana? Tú no eres mi hermana. ¿Qué dijiste? Mira, Blanca, ni te hagas, ¿sí? Que todo el mundo sabe que eres hija de Adriano Ferrer. O sea que todos estos años el tuerto ha pensado que ella es la hija de Adriano y Valentina. Sí, no solo lo pensó, sino que se lo dijo a Adriano. ¿Qué crees? El muy idiota se lo creyó. ¿Y si la policía la descubre, la interroga y Raquel se da cuenta de que Blanca y Victoria son la misma persona? Adriano, tranquilo. No me puedo tranquilizar. ¿Cómo me voy a tranquilizar si la vida de mi única hija está en peligro? ¿Qué te estás aliando con ese traidor? ¿De qué me hablas? ¿Qué te pasa? No te hagas la drogada conmigo, ¿eh? Yo sé que están de acuerdo. ¿De quién hablas? De ti, del tuerto y de Adriano Ferrer. Dime una cosa, ¿él sabe que estás viva? Ay, Raquel, eres mi hermana. A mí no me digas, hermana. Contéstame. ¿Adriano sabe que no moriste en ese accidente? Te dije que me contestes, Valentina. A mí no me pongas esa carita de víctima. Yo sé que me traicionaste. Pues no sé lo que me quieres decir. No, claro que no sabes. Nunca has sabido nada. Cuando te metiste con el imbécil de Adriano y arruinaste la vida de todos, tampoco sabías nada, ¿no? Ya basta. No basta nada. Porque mientras yo luchaba día y noche para sacar esta familia adelante, tú solo nos arruinabas la vida. Pero a pesar de todo, seguías siendo la favorita. Y por eso me odias. ¿Por eso me quitaste todo? ¿Adriano sabe que estás viva? No. Y no lo sabrá nunca. ¿Tú crees que me gustaría que me viera así? ¿Tú crees que me gustaría mostrarle lo que soy ahora después de que se fue? ¿Para qué? ¿Para que sienta lástima? Te vas a ir de esta casa. No, Raquel. Es que yo te quise ayudar, Valentina. Te traje a vivir con nosotros, pero tú no supiste quedarte quieta. No, Raquel. Adriano nunca se va a interesar en ti. Me mataste en vida y ni así lograste quitármelo. Blanca no contesta. Voy a ir a casa de Memo Guerrero a buscarla. Debe de estar ahí. No, a ver, tranquilo, Adriano. Blanca se sabe cuidar. Sí, claro. ¿Y qué tal que la noticia se cuela a la prensa y todos ven la foto de Blanquita, hija de millonario, y Valentina Altamira aparece tras años? Sabrían enseguida que Blanca es Victoria San Marino, y ahí sí que Raquel no tendría compasión de ella ni de Adriano. A ver, ¿por qué tienes que dramatizarlo todo, Socorro? No lo estoy dramatizando. Lo que pasa es que a ti solamente te interesa el padre y quisieras que la hija desapareciera. ¿Cómo te atreves a decir? A ver, por favor, tranquilícense ambas. ¿Qué estás diciendo, Socorro? Nada. Perdón. Es que estoy muy nerviosa. Quizás sea bueno llamar a Domingo. A él siempre le responde el teléfono. Con permiso. A Socorro le ha dado mucho por preguntar sobre lo nuestro. Está preocupada de que tú te entusiasmes conmigo. ¿Y tú? ¿Estás preocupado porque yo me enamoré de ti? Tú sabes que no me puedo enamorar. Tuve un gran amor en mi vida y no sé si pueda tener otro. Gracias por avisarme a tiempo. No hay nada más difícil que competir con la memoria de alguien que ya murió. ¿Sabes cuánto te agradezco que me apoyes en decirle la verdad a mi hija? No puedo creer que haya regresado. No te equivoques, yo solamente regresé para ayudarte como amiga y por el cariño que le tengo a Sofía. Digas lo que digas, no estoy equivocado. ¿Sabes?